nosotros teníamos que seguir en la línea del análisis del gasto público y para ello fuimos avanzando en ciertas teorías que nos permitan llegar a este punto del análisis, básicamente. Y ahora vamos a empezar lo que es el análisis del gasto público y cómo se aplica desde el punto de vista del Estado para poder elegir un programa, ver si ese programa realmente es bueno. Por lo menos las recomendaciones teóricas, sabemos que en la vida real muchas veces no se aplica de esa manera, pero también está la incidencia de las decisiones más allá de lo técnico. Entonces, el análisis de gasto público inicia con las preguntas de ver los principales pasos para analizarlo, las preguntas de qué efecto van a tener esos programas, quién mide la incidencia de ese programa en la economía, si son eficientes esos programas, si en la práctica hay un efecto distributivo, es decir, si yo aplico, por ejemplo, un impuesto o un programa social, a ver si le abarca todo lo que yo estoy queriendo abarcar. Si existe una disyuntiva entre la equidad y la eficiencia, que es siempre la discusión desde el punto de vista de programas sociales. Es decir, es bueno dar transferencias a ciertas personas y otros no. Es bueno aplicar subsidios a combustibles, sabiendo que no todos usan combustible, o subsidio al pasaje. Son esos tipos de programas, tal vez como ejemplos específicos, para poder analizar si se deben aplicar o no. El análisis del gasto público no es nuevo, pero existen teorías, vamos a decir, del siglo pasado, donde iniciaron a una transformación de esa visión. Y las personas o los habitantes, los agentes económicos, siempre vienen generando reclamos y cambios en ciertos sectores de la economía, como son el sector salud, la educación, las asistencias sociales, la seguridad social, si es bueno, o la seguridad pública, si es bueno o no tener muchos militares, policías. Y la expansión o no de esos programas y cómo los distintos avances pueden generar o no desarrollos de nuevas tecnologías. Al momento de desarrollar los modelos de análisis, las tecnologías estaban recientemente introducidas al concepto. Hoy día ya están muy desarrolladas. No solamente hablamos de introducir tecnologías, sino de ampliar el uso de tecnologías. Entonces siempre tenemos que mirar en esa visión ya. Y obviamente las preguntas que hay que formularse y los métodos que pueden emplearse para dar respuesta a esas preguntas. Los tomadores de decisiones necesitan algún tipo de parámetro para abordar estas preguntas que estábamos diciendo. Y las teorías o los sustentos de finanzas públicas le dan esas herramientas. ¿Quién se encarga de hacer o de formular un programa público, de gastos públicos? Y básicamente viene a ser el Poder Ejecutivo. En los libros o en los materiales que te van a acceder, van a encontrar referencias de Estados Unidos, pero no difiere mucho porque aquí en Paraguay también se encarga el Poder Ejecutivo de hacer ciertos programas. Existen algunas iniciativas, muchas veces otros poderes, pero por la mayor parte lo hace el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Técnica de Planificación, de sus ministerios de cabeceras o propios de sus secretarías. A partir de allí se empieza a gestionar todos los programas y el modelo para poder analizar el gasto público siempre trata de combinar
esa disyuntiva entre la eficiencia y la eficacia y ver si cuál de ellos es más posible aplicar sin excederse en el gasto. Básicamente se trata de tener eh, una forma de evaluarlo, no necesariamente una forma sencilla, para no hacer algo sin ningún tipo de evaluación. Y para ello se genera una lista de, de consultas o de visión que tienen que ver sobre los programas que ya se tienen, sobre las formas en que se van a adoptar o se van a aplicar esos programas, cómo va a afectar a otros sectores, ver si existen ganadores o perdedores en la aplicación de esos programas y a la vez medir si las ganancias son mayores o las pérdidas son mayores. Y si existen otros programas públicos que son mejores o superiores, siempre en el sentido de Pareto, y si existen otros programas que tengan consecuencias distributivas más eficientes o de diferente forma, que tengan menor impacto negativo o mayor impacto positivo. Y se genera entonces bajo estas formas o directrices de análisis de gastos públicos ciertas etapas. Estas etapas podrían ser la necesidad de tener un programa, o decir, ¿debo hacer este programa o no? ¿A qué tipo de problemas se va a ir dirigido? Si existen alternativas o no a ese programa o a esos programas. Las características del programa, la respuesta que puede tener los agentes involucrados, en este caso puede ser el sector privado. Las consecuencias para la eficiencia, porque no todos los programas pueden generar eficiencia. Las consecuencias distributivas, el difícil equilibrio entre lo que es equidad y eficiencia, el objetivo de la política y obviamente el proceso político. Estos últimos son dos acepciones diferentes del adverbio política, porque uno del objetivo de la política en términos de política económica o política de gobierno, y el proceso político es que si ese programa va a ser aceptado o no. Entonces, a partir de ahí vamos a observar un poco, vamos a observar un poco cada uno de estos puntos que estábamos mencionando a modo de tener una idea de qué es lo que implica cada uno de ellos. Y hablemos primero de la necesidad del programa, donde la necesidad del programa viene a ser la forma de evaluar un programa, investigando su historia, su circunstancia en que surgió ese programa. Es decir, si se justifica la permanencia del mismo, vigencia de, de este programa. Luego está de conocer quiénes fueron los que impulsaron la, la puesta en marcha de ese programa y cuáles eran las necesidades para llevar adelante ese programa. Existen muchos programas, por ejemplo, que fueron temporales o que se realizaron en un contexto político y aún sigue persistiendo. En Paraguay puede ser por ejemplo, un programa de asistencia a las víctimas de la dictadura. Muchas veces hoy sigue siendo ya solamente a los herederos y sigue existiendo el programa. Ahora, pues, tal vez subirán otros programas que tengan que ver sobre el tema de la pandemia y así sucesivamente. Entonces, la necesidad de ese programa se va a ver evaluado obviamente sobre un, un grupo de individuos en particular, donde se espera que el efecto sea altamente beneficioso en sentido de Pareto al momento de ser aplicado.
El otro punto sería los fallos de mercado, al cual va a ser incidido el programa a realizar. Esta segunda forma o etapa de análisis de un programa público es básicamente intentar relacionar la necesidad del programa, la fuente de la demanda, con uno o más fallos de mercados que tuvimos viendo nosotros, que puede ser la competencia imperfecta, los bienes públicos, las externalidades, etc. Y que la economía puede tenerlo o puede hacerlo eficiente en sentido de Pareto. Y allí existían dos argumentos a favor de la intervención, donde está la distribución de la renta para generar una economía de mercado, donde tal vez esa economía de mercado no es socialmente equitativa. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Existen dos personas, donde una persona tiene un nivel de ingreso mayor a otra cuyas capacidades son similares, pero las remuneraciones a su aporte de factor productivo no son iguales. Entonces, lo que el Estado podría hacer es compensar de alguna manera el acceso al bienestar de esos individuos o ese sector cuya compensación de mercado no es eh, la correcta. El otro argumento sería la evaluación del bienestar de cada uno de los individuos en función de cómo percibe cada uno de ellos un criterio inadecuado de su bienestar. Habíamos dicho que la teoría de Pareto dice que cada uno evalúa su bienestar. O sea, a mí me gusta esto, yo estoy bien así. Entonces hay bienes que son más preferidos, que el Estado debe fomentar, y otros males también que son preferidos, que el Estado debería desaconsejar o prohibir. Entonces, existen tipos de fallos de mercado donde un bien público puro o, como dijimos antes, si el tipo de bien no es suministrado por el Estado, la forma de proveer ese bien sería insuficiente. ¿Por qué? Porque no va a el sector privado no va a tener el suficiente incentivo para poder proveer. Entonces las respuestas eh, no van a ser tan evidentes y es posible que la teoría del análisis discrepe entre un fallo de mercado y la otra forma de ver o de tratar ese fallo en particular, que ahora es analítico nomás, que se va a ver. Podemos decir, por ejemplo, que la educación es un bien público, pero puede haber otros que sostienen que se trata de un bien privado. ¿Por qué? Porque existe una competencia, por ejemplo, sobre las características de los bienes públicos entre tipos de educación. Y ahí podemos ver una explicación que justifique la provisión pública, por qué debe proveer el Estado el servicio de educación o debe regular, atendiendo que puede haber consecuencias distributivas de la provisión pública y que la educación sea un bien preferente, sea esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, etc. Es decir, un programa educativo estaría sustentado porque existen líneas o formas en las cuales el Estado dirige la educación de sus habitantes. Es por ello que no puede ser exclusivamente privado. Por más que no reúna todas las condiciones o las características de un bien puro, pues es por ello que el Estado generalmente lo suministra. Pero la existencia de una demanda para una provisión pública de un bien o no, un servicio, básicamente no significa si hay o no un fallo de mercado. Muchas veces, es lo que estamos diciendo, el Estado lo tiene que dar porque es parte de la política de Estado. Entonces, los fallos de mercado y los programas que se van a aplicar a ellos deben estar direccionados
a solucionar ese fallo o por lo menos a mitigarlos. La otra etapa sería la intervención del Estado. Y una vez que se identificó el fallo de mercado, existe toda una variedad de actuación que puede generar el Estado para resolver el problema. Y podemos dividir tres categorías, por ejemplo, la producción pública, la producción privada, con impuestos y subvenciones eh, para fomentar o desalentar ciertas actividades, y la producción privada con regulación estatal, que va a encaminar a garantizar que las empresas actúen de la forma en que se desea. Eh, la educación, por ejemplo, es eso. Existe provisión privada, pero está regulada por el Estado. Telecomunicaciones, cierto uso está regulado también. Entonces el Estado decide si asume o no la responsabilidad de la producción, si le queda decidir cómo repartir lo producido, eh, si va a cobrar por el bien o servicio un precio en particular. Entonces los distintos tipos de intervención podrían ser, vamos a ponerlo aquí, los distintos tipos de intervención del Estado sería de esta manera. Producción pública, distribución gratuita, distribución con un coste inferior al coste de producción o distribución con un coste. Producción pública puede ser, por ejemplo, la producción de cemento en Paraguay. Distribución gratuita, las vacunas, que por lo general son los programas de salud. La merienda escolar, son programas que son gratuitos. Distribuir con un coste inferior a lo que cuesta producir. Eso tendría una fuerte subvención del Estado. Por ejemplo, no es la producción, es más bien un servicio, pero va a reflejar más o menos la idea. Sería el costo del pasaje público, del transporte público. Se presta el servicio a un costo inferior de la producción. El Estado subvenciona eso. Y distribución con costo puede ser mismo el combustible. El Estado tiene una distribuidora de combustible y lo distribuye a precio de mercado. La producción privada puede intervenir con subvenciones públicas a, a los productores, pueden ser impuestos sobre algo, sobre la producción, sobre la renta, etcétera. Subvenciones públicas a los consumidores, y allí sí, en el primer caso se aplica perfectamente el tema del transporte público. A los consumidores podría ser una subvención que se dio en la pandemia al tema del cultivo. La distribución pública directa, pero a través del sector privado. No me viene en mente un ejemplo ahora mismo. Y la regulación pública. La regulación pública sería sí eh, eh, la distribución de agua. Sería el, el SAM, que es el regulador de la distribución de agua, y Conatel, que es la de telefonía. Luego están lo que tenga que ver sobre el diseño de ciertos programas. Y aquí se entra en una formulación de condiciones que debe reunir al desarrollar los programas conforme a quienes solicitan, y allí se genera ciertas eh, consecuencias para la eficiencia. Muchas veces, no hace mucho se pidió que se equipare los salarios de los jubilados, y allí se entra el análisis entre la eficiencia y la equidad. En términos financieros, obviamente no es eficiente, pero está dentro del análisis. El otro tema podría ser dar subsidio a ciertos sectores que todavía siguen en recuperación,
qué pasa con los otros que están también en la misma situación. Es decir, ese sería el análisis siempre entre la eficiencia y la equidad, entendiendo bien qué significa cada uno de los términos. Eh, la fijación de ciertas condiciones para acceder a un programa tiene ciertas consecuencias también. Y se dio en los programas, por ejemplo, los adultos mayores, hay ciertas condiciones que se deben cumplir para poder acceder a esos programas. A modo de ejemplo. Esto sería, por ejemplo, la forma de verlos a través de un gráfico. Allí tenemos una disyuntiva entre la elaboración y una regulación. Cuando se fijan ciertos criterios de acceso a una ayuda o de una manera de acceder a eso, si se va a recibir la ayuda, obviamente más personas va a recibir posiblemente que no la merece. Y se fija una manera rigurosa o no de percibir los temas. Entonces, ahí se evalúa el número de individuos que va a estar en el eje de las coordenadas, en el eje de la abscisa el número de individuos que no necesitan el programa. Y cuanto menos restrictivas son esas formas de acceso, va a haber más de esos números. Y cuanto más restrictiva, se va a ir yendo hacia la otra parte. El otro punto sería la respuesta del sector privado a esos programas. A los programas públicos. Y una de las características de una economía de mercado mixta, y como casi todo, es que el Estado posee solamente un control limitado de esa economía. Y el sector privado generalmente tiene más incidencia en las decisiones económicas. Y obviamente puede reaccionar ante un programa público de forma tal que puede incidir en que ese programa se lleve a cabo o no. Supongamos que el Estado decide, que ya lo hizo alguna vez, aumentar los programas de seguridad social. eh, y le beneficia a un cierto sector y a otro sector no. Entonces, el sector no beneficiado, depende de su nivel de incidencia, puede hacer o expulsar o generar una posición social muy contraria que en vez de ser algo positivo puede generarse a algo no negativo. Entonces, para analizar esas consecuencias de un programa público hay que analizar sus consecuencias a largo plazo. Primero, si es sustentable, sostenible, y una vez que todas las entidades, empresas, los consumidores eh, tengan una conducta ya adaptada a eso, se va a esperar que no haya una consecuencia o repercusiones significativas. Y a partir de esa respuesta, entonces, se va a evaluar, conforme a las preguntas que dimos inicialmente, la aplicación o no del programa. Existen programas, por ejemplo, que está basado en impuestos. Por ejemplo, hacer programas de salud basados en la vida en el sector respiratorio y se quiere aplicar más impuestos al sector del tabaco. Entonces hay que ver cómo va a reaccionar estos sectores a mayores impuestos. Ya sabemos nosotros que los impuestos son restrictivos a los ingresos, por lo tanto, por ende va a haber una, una reacción. Otro punto dijimos que eran las consecuencias a la eficiencia. Y dentro de los pasos para el análisis
de la política de gasto público, identificar las consecuencias de cada programa desde el punto de vista eficiente o de distribución y evaluar el grado en los diferentes programas puede cumplir un- uno de los distintos objetivos que se puede incidir en esos programas. Entonces, los programas públicos pueden dar lugar a ineficiencia tanto por el lado de la producción como del consumo. Cuando yo digo que un programa es eficiente, pues si yo estoy diseñando eh, un programa de ayuda alimenticia, supongamos que sea los programas de alimentación escolar o, por ejemplo, los kits escolares. Primero que los kits tengan la suficiente distribución dentro de sus componentes y que lleguen en tiempo y forma. Si se cumplen esas dos condiciones, es eficiente y llega a todos los que necesitan. Si no llega a tiempo y llega con componentes no muy, de no muy buena calidad, pues es eficaz porque existe el kit, pero no cumple todas las condiciones de eficiencia. O es muy costoso también, puede ser. Son las formas de ver las consecuencias en la eficiencia. Y muchas veces ese gasto también pues, se puede analizar desde el punto de vista de impacto de eficiencia en el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Puede que ese programa lo quiera realizar el gobierno, pero lo haría mejor el privado a través de las formas de intervención que vimos. Entonces, si hace el Estado, pues se distorsiona y se disminuye el nivel de eficiencia. La otra etapa sería, o parte de esta etapa sería el efecto renta, el efecto sustitución o incidencia inducida. En los programas a veces resulta útil distinguir entre qué es el efecto renta y el efecto sustitución. Siempre el programa público reduce el precio de un mercado, hay un efecto sustitución. Es decir, eh, se hace un subsidio al combustible, hay un efecto de sustitución de selección de proveedores, por ejemplo. Las, la demanda se va hacia donde está más barato el combustible. Pero también puede haber un efecto sustitución de productos. Sube el precio del combustible y el Estado hace un programa de impulso a la combustión eléctrica, pues todos se van a ir a esa forma de transporte. Entonces, siempre va a estar dado sobre lo que es qué, qué, cuáles o cuáles de los programas le dan más beneficio desde el punto de vista del bienestar. Y el efecto renta sería cuando afecta realmente a la recta presupuestaria del individuo o de los agentes económicos. Eh, Ese efecto renta, por lo general, se ve cuando hay beneficiarios que reciben ciertas ayudas que modifican su estructura de gasto. Las transferencias condicionadas, voy a dar otra vez el ejemplo, adultos mayores, ahí hay un efecto renta positivo, donde existen personas que tenían baja renta o escasa o cero, hoy día tiene un efecto renta positivo porque tiene forma de eh, atender su consumo básico. Entonces, en muchos casos se da un efecto renta o un efecto sustitución o ambos. Normalmente son efectos renta eh, debido a intervenciones del Estado por transferencias. Ok. Eh, el siguiente sería las consecuencias distributivas. En las consecuencias distributivas
es más sencillo averiguar quién se beneficia realmente del programa público. Eh, ¿Por qué? Porque va dirigido a un programa en particular o a un sector en particular, a un sector, a una familia en particular. Entonces el análisis trata de identificar una propiedad en sentido general, donde donde va a tener incidencia el programa, el gasto o un impuesto, cualquiera sea la forma de intervención del Estado, y trata de saber quién se beneficia realmente, quién resulta perjudicado o quién soporta más la carga del programa o del impuesto. Entonces, los programas públicos lo que suele provocar es toda una variedad de respuestas en el sector privado y que a veces alteran los precios. Entonces, hay un efecto de un programa que puede ir un poco más allá de las personas directamente afectadas. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, si se reduce, en teoría debería reducir el bien al cual es afectado el impuesto selectivo. El IVA, la misma cosa, eso se traslada. Esos son programas de ingresos. Los programas de gasto, por ejemplo, eh, existen subvenciones para el gasto, por ejemplo, subvenciones en la educación. En teoría, esas entidades de educación cobran una cuota más barata porque el Estado va cubriendo ciertos gastos con sus subvenciones. Y obviamente esta intervención existe un beneficiario y es fácil de identificar. ¿Quién va a ser perjudicado? Pues ahí sí va a ser un poco difícil porque eso se financia con ingresos públicos y están basados en tributos. Pero siempre tiene que haber una contrapartida. O sea, si yo aumento el gasto, tengo que aumentar el ingreso público a través de impuestos. Y allí se empieza a ver el análisis. Si para cubrir esto necesito aumentar impuestos, aumentar deudas, etcétera. El otro punto que dijimos es la, el equilibrio entre equidad versus eficiencia. La equidad es algo que le tengo que dar de manera igualitaria a todos. Y la eficiencia darle a quienes realmente, por decirlo así, lo merecen. Siempre en sentido de Pareto. Muchas veces los programas públicos son equitativos. Es decir, las becas se le dan en base a una evaluación. Las transferencias se determinan el 50% del salario mínimo, por más que es uno de los necesitados o de los afectados necesitan mucho más. Pero son las características que tienen estas formas de programas del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se ve allí? Si siendo equitativo yo mejoro la calidad de vida o no, o siendo eficiente eh, es mucho mejor. Generalmente se hace una coalianza entre el sector privado y el sector público a modo de buscar ese equilibrio. Entonces, a veces los programas pueden generar mejoras en sentido de Pareto, para mejorar el bienestar de las personas sin perjudicar a otros, pero existen una disyuntiva donde los sistemas impositivos más progresivos reducen, obviamente, los incentivos marginales de trabajar. ¿Qué significa eso? Si yo gano más y me, me aplican un impuesto a la renta más alto, pues voy a tener un freno hasta cierto nivel en el cual, porque a partir de ahí no voy a poder justificar, por ejemplo, el impuesto a la renta. Los objetivos de política. Eh, en este contexto de análisis hay dos criterios de evaluación de programas públicos. Uno es su efecto en la eficiencia económica y el otro es sobre la distribución. La política de gobierno puede estar dirigida a conseguir varios objetivos. Crecimiento, igualdad, bienestar, una gama de objetivos o de condiciones
que precisa llegar conforme a equiparar el factor social con pares de otros países o no. Entonces, el Estado siempre se preocupa de cómo va a financiar una actividad y prácticamente es inevitable hacerlo sin una norma. Y esa norma puede producir nuevamente algunos efectos negativos en la eficiencia. Y a medida que se va observando esa conjunción entre el objetivo de la política y normal o reglamentar eso, eh, esas ventajas pueden ir básicamente disipándose o perdiendo el momento de aplicación. Es por eso que muchas veces se dice que hay que ver si el Estado lo va a proveer o debería ser un incentivo del privado, por más que sea un objetivo de política. Y luego está el proceso político, donde en democracia hay muchas personas, hay muchos grupos que participan. El estudio del proceso político básicamente adopta un determinado programa de gasto, puede ser eh, bastante transparente, puede ayudar a comprender el debate, si se hace o no se hace, y generalmente se hace en forma de colegiado. ¿Por qué? Por el sistema de gobierno. Entonces, ese proceso político generalmente va por votación y a veces la decisión democrática trunca un proceso que podría haber sido viable o eh, eficiente, o podría generar incidencias positivas. Ejemplo, se presenta una ley de sustentabilidad fiscal en el Congreso, estoy dando un ejemplo actual, pero aún no se trata. 2020 se presentó, era necesidad para poder avanzar respecto a la pandemia, pero no se trató aún. Hoy se trató, por ejemplo, la ley de compras públicas. Eso es un programa de gobierno que se quiere aplicar a modo de reformar esos aspectos. Pero hay que ver después cómo se ve en la aplicación si los sectores involucrados van a estar acompañando eso. Por lo menos ciertos sectores sí lo ven con buenos ojos, habrá sectores que no, pero esos son los procesos en el cual sí, los procesos en el cual se analiza el gasto público. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo siguiente que hacemos cuando ya identificamos todos esos procesos, ver el análisis costo-beneficio. Entonces, acá tenemos que saber si ese análisis costo-beneficio va a ser útil, los pasos básicos para hacer el análisis costo-beneficio, la diferencia entre análisis de costo y beneficios privados y públicos, eh, ver si hay una ventaja para el consumidor, es decir, en el análisis de gastos públicos se le conoce como excedente del consumidor. Entonces, ver si el programa que se va a aplicar le ayuda o no al consumidor o al individuo y qué papel desempeña en el análisis costo-beneficio. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nosotros ya vimos cómo se debe abordar la visión del análisis de gasto público, eh, cómo el gobierno debe analizar o utilizar el análisis, que por lo general se combina entre cualitativo y cuantitativo, eso es inevitable, y ver un argumento a favor o no de la intervención del Estado. Y allí se, se ve, por ejemplo, se pregunta si se puede construir o no una obra pública, qué tan grande va a ser la obra pública, si se va a hacer el asfaltado, si se va a hacer el puente Chacoí o no, ¿verdad? ¿Qué efectos va a tener esa obra pública? Si se debe hacer ciertas normas rigurosamente estrictas para poder aplicar eso en condiciones de elaboración
del gasto público. Se debe ampliar o no ciertos programas. Es decir, ese análisis coste-beneficio que lo vamos a ver, tiene ciertas condicionantes que tenemos que poder observar. Y para poder observar tenemos que ver cómo, por ejemplo, el sector privado hace ese análisis y cómo el sector público hace ese análisis. Entonces, obviamente las empresas privadas tienen una forma de análisis. Y nuevamente vamos a hacer como ciertos pasos, como hace el sector privado ese análisis coste-beneficio, como un procedimiento. Primero lo que hace es identificar el conjunto de proyectos que podría examinarse y obviamente pone a revisión. Y ve cuál va a ser su impacto, si le va a dar un beneficio, una capacidad productiva mayor, eh, si se puede hacer, si es posible que exista tecnología de la mejor forma para poder realizar eso. Hace una identificación de las consecuencias que puede generar esta decisión. Ve también si puede asignar un valor a cada uno de los factores y a los productos. Es decir, no solamente analiza en forma cualitativa, sino por más que sea un análisis cualitativo, trata de incidir sobre los efectos financieros. Entonces, va a estimar los costos, la diferencia entre los diferentes tipos de factores productivos que pueda utilizar, eh, y no le va a servir, va a desechar. Y luego está la suma de los costes y los beneficios para hallar una rentabilidad. Eso es básicamente lo que hace el sector privado. Y siempre ve lo que se conoce como costo de oportunidad. Y una de las metodologías que utiliza el sector privado es el análisis del valor actual descontado, que es poner un factor, o sea, hacer todo ese análisis que estamos viendo como pasos y le aplica un factor de actualización en, en su análisis para ver si hoy lo que espera recibir es significativo, lo que espera recibir en el futuro, estoy diciendo. A modo de que le pueda servir o no respecto al programa que va a hacer. O sea, el valor actual descontado, o lo que se conoce también muy generalmente como VAN, aquí está VAT, valor actual descontado, está en español, sería la rentabilidad dividido uno más la tasa de descuento. Y eso lo va aplicando respecto a los periodos de análisis. Y veamos un ejemplo de cómo eso va generándose. Eh, supongamos, me avisa si no se ve bien. Supongamos un cuadro donde yo tengo los años de análisis que tengo que hacer, el beneficio y lo que significa que ya tengo, por ejemplo, ingresos menos gastos. O propiamente los ingresos sería esto. Los costos de hacer esa actividad y los beneficios netos. Los beneficios netos. Ahí, ok. Supongamos que vamos a hacer por 5 años. Tenemos 0 beneficios en el primero y los beneficios para todos los periodos van a ser 1.200. El costo, hay un costo inicial de hacer este proceso que va a ser de 3.000 y 200 para los demás periodos. Y el beneficio neto obviamente va a ser beneficio menos costos. Quiero saber cuánto esto va a reflejar
en mis ingresos, o sea, si voy a tener o no un nivel significativo de ingresos para desarrollar esto, ¿no? Entonces, voy a tener que aplicar nuestra fórmula de valor actual. Y como ustedes ven, yo hice la sumatoria aquí. Si yo sumo los beneficios, aquí solamente hay 1000 de beneficios. Porque hay 4000 de ingresos y menos 3000 de gastos. Para ello voy a aplicar la fórmula que estábamos viendo aquí, que sería esto, el factor de descuento para cada uno de los beneficios netos. Entonces, para eso tengo que saber tener una tasa. Vamos a suponer que la tasa de descuento es del 10%. 10% anual. Entonces el factor de descuento que vamos a calcular aquí va a estar de esta manera. Para el primer periodo es 1 porque no hay ninguna, hasta ahí voy a llegar, no hay otro periodo que voy a ir. A partir del segundo año aplico el factor de descuento que va a ser 1 dividido 1 más 10%, el 10% elevado a un periodo. ¿Por qué un periodo? Porque lo voy a llevar al periodo 1. Entonces voy a elevar a un periodo. Voy a usar este. Un periodo. Ese es mi factor de descuento. El segundo lo voy a hacer lo mismo. Va a ser 1 dividido 1 más el 10% elevado a dos periodos porque llevo de acá 1, 1, 2, porque lo quiero llevar hasta aquí, hasta el periodo 1. Y eso va a ser para todos los periodos. Eso lo voy a aplicar a todos. Voy a aplicar a todos. Y posteriormente lo que voy a hacer es multiplicar mi flujo neto, esto es 1, mi flujo neto por el factor de descuento. Si nosotros hacemos aquí la fórmula, va a salir de esta manera. No hay cambio en el factor de descuento. Entonces, menos 3000 por 1, 1000 por 0.909 y sucesivamente. Como yo ya tengo esto actualizado, ¿qué significa eso? Que todo está en la misma medida, todos. Ahí sí ya puedo sumar. Entonces tengo acá un beneficio esperado de 170. Es muy diferente a esto que a esto. Eso es el beneficio hoy. Si yo invierto 3000 y tengo beneficio neto de 1000 cada periodo, hoy representaría un beneficio neto de 770. Eso es lo que hace el sector privado. ¿Qué haría el sector gobierno? Y básicamente sigue el mismo procedimiento, ¿no? No está muy alejado de la idea de aplicar este procedimiento. ¿Por qué? Porque es una metodología eh, estándar de evaluación de alternativas. Entonces, el sector público, la diferencia entre esos dos, público y privado, tendrían esta característica: el análisis coste-beneficio social, que eso es lo que realmente la diferencia del sector público del privado, y tiene en cuenta una variable, eh, mejor dicho, una variedad de efectos. Y el análisis de coste-beneficios sociales puede no tener o no haber precios en el mercado de muchos beneficios, o sea, no puedo cuantificar
Por ejemplo, el bienestar de los adultos mayores no se puede cuantificar. Entonces, muchas veces esta evaluación que vimos allí pueden ser solamente de costos, no hay ingresos, y posiblemente el programa a realizar no va a tener un valor presente negativo, pero ahí está el, la evaluación social. Entonces se ve que la evaluación social es mucho más beneficioso que, que el costo que representa, o es necesario hacerlo. La otra cosa es hacer la evaluación de la obra pública o gasto. Y allí se ve el precio que puede tener. Va a haber, eh, por ejemplo, la ruta 2 y 7. Se cobra no peaje y está la demanda que puede tener el transitar por esa ruta. Y las personas primero se empieza a ver la cantidad de personas que van a pasar por allí y el precio que se va a pagar. Entonces, esta es la curva de demanda, como se ve ahí. A medida que está bajo el precio, van a pasar más gente. A medida que sube, van a pasar menos gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si la capacidad de esta ruta, que es C, que está aquí, es superior a la demanda cuando el precio es cero, o sea, si el precio es cero, todos van a querer pasar y, y se va a colapsar. Entonces la eficiencia va a exigir que no se cobre ningún peaje, es decir, sí, va a estar libre. Pero si no es así, va a ser necesario cobrar. Entonces, cuando yo voy a evaluar una obra, generalmente se ve primero cuál va a ser el costo de esa obra, que va a ser el mismo cuadro de evaluación de costos que hicimos recientemente, y tiene que dar un plan positivo. ¿Por qué? Porque va a tener un precio, no va a ser como un programa de social o programa de adultos mayores que estoy usando como ejemplo repetidas veces. Siempre esa evaluación de costo de gasto va a estar diseñado a, a lo que se tiene que hacer. Y allí se empieza a ver cuál va a ser el costo o no a modo de que el beneficio no sea tan oneroso para el beneficiario. Es decir, voy a hacer la ruta, pero ¿cuánto voy a cobrar de peaje? Esa sería la pregunta. Y ahí se aplica lo que se conoce como el excedente del consumidor. Entonces, hay una cantidad de desplazamiento que se va a dar y esta es la curva de demanda, la capacidad del excedente, de la obra pública sería en este caso. Y toda la demanda va a estar en este aspecto. A medida que yo aumente el precio, la gente no va a querer pasar por allí, por más que sea línea de la ruta. Entonces, por lo menos va a haber un precio base que tiene que maximizar la eficiencia y la eficacia. Y si no, el Estado tendría que poner rutas alternativas que no van a tener las mismas prestaciones, por ejemplo. Entonces, si el beneficio, allí, por ejemplo, se aplica, si el beneficio es mayor que el costo, si el beneficio es mayor que el costo, se tiene que realizar el proyecto. O lo que es lo mismo, el beneficio costo, voy a ponerlo bien, el beneficio costo es mayor a 1. ¿Sí? Vamos a suponer que, ahí vamos a tener los datos, tengo beneficio igual a, no sé, vamos a ponerle 1500. El costo va a ser igual a 800. Costo igual a 800. Entonces voy a aplicar la función beneficio sobre costos. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Calcular allí. Para que se pueda ver.
cómo voy haciendo el cálculo y cómo sale, ¿no? Ahí le hago partir. Ya. Entonces, ahí vamos a hacer un ratito. Va a ser 1500 dividido 800, me sale 1.8. Entonces, si mi costo es así, entonces mi beneficio sobre costo, va a ser igual a 1.88, le vamos a poner. Esa obra se va a realizar. Si no, no se realiza. Y viceversa, si es menor a 1, no se va a realizar. Y si es igual a 1, eh, está en el punto de indiferencia. Ya el Estado va a decir si se valoriza o no. Entonces hay unas mediciones de costos respecto a los gastos, perdón, los beneficios respecto a los gastos. Y un proyecto se va a realizar si sus beneficios totales son superiores a sus costos totales, o si el coeficiente costo-beneficio es superior a la unidad. Esa sería la regla. También se evalúan los costos respecto a las partes no monetizadas, que es el tema del beneficio social, la valoración del tiempo, de cuánto tiempo va a surgir eso, el método del valor de vida, por ejemplo, si es constructivo, si es de prudencia, etcétera. Tiene que haber también una valoración sobre los recursos naturales, el efecto que va a tener ecológicamente, a modo de poder generar eh, el análisis sobre todos los aspectos que pueden incidir esa obra. O sea, estos costos no solamente tienen que ser costos monetarios, sino también esos costos que estábamos mencionando. Cuando se hace, por ejemplo, un programa, esto voy a poner acá, programa, puede existir lo que se conoce como precios sombras. El precio sombra, y el precio sombra básicamente es el precio que no existe realmente en el mercado. O sea, que son costos y beneficios sociales nada más, pero no existe en el mercado, no hay forma. Ese bien yo no lo puedo ir a comprar en cualquier lugar. Eh, entonces es difícil de decir si ese precio que se va a pagar o esa valoración que se le va a dar es el correcto. Pero sí, sí se aplica. Por ejemplo, a través de análisis cualitativo, nuevamente voy a ir a las transferencias de adultos mayores, genera un mayor bienestar, pues entonces ese costo que se va a traducir en precio después es viable o no. Es decir, ahí están la forma en que por lo general se evalúan los programas de gastos, que es la forma más sencilla de verlos respecto a lo que es la decisión de hacerlo o no hacerlo, básicamente. ¿Cómo se, cómo se determina, por ejemplo, el riesgo respecto al gasto o a las finanzas públicas? Pues ahí se hace lo mismo que se hace en cualquier etapa financiera. Siempre hay un valor de descuento, una prima de riesgos. Se hace ese factor de descuento que va a evaluar tanto el riesgo social y el riesgo financiero y se usa como factor de descuento. De la misma manera que dimos en el ejemplo. Y nuevamente, hay cuestiones claves de la medición de los beneficios de los proyectos, que está el excedente del consumidor, que vimos que básicamente cuánto debe costar ese bien o ese servicio público, a modo que sea beneficioso y que no absorba todo el, el beneficio que puede recibir el consumidor. Los no pecuniarios, que puede ser o sea, que no tiene un valor en particular, el valor del tiempo, el valor de la vida y el del medio ambiente. La valoración de los bienes comercializados,
que se utilizan precios que se conocen como precios sombra para medir los costos sociales, donde no hay un costo, un precio de mercado que yo puedo referenciar, pero se referencia a través de cuánto cuesta y qué beneficio genera. La valoración del consumo, que es la elección de la tasa de descuento correcta a través del costo promedio ponderado de capital. También está el riesgo y las consecuencias de distribución o distributivas, qué pasa o cómo se llega a un cierto sector o cuáles son los costos de poder abarcar mayor cantidad de gente. Entonces, esas son las formas de ver los costos-beneficios en los programas sociales a través del análisis del gasto público. Bien, ¿consultas? ¿Dudas? Ok, No, profe. ok. Bien, esto entonces lo vamos a disponibilizar en la plataforma. Una cosita de la clase anterior, la tarea no tiene fecha porque lo alzó un poco tarde. Entonces está liberada la fecha para que ustedes puedan hacerlo a medida que puedan organizar el tiempo, más que nada. Esa era la observación que quería decirle. Ok, entonces, ¿qué le parece si Buenísimo. lo dejamos hasta allí? Esta sí ya va a tener nuevamente la normalidad de fecha de entrega, porque ya lo voy a levantar Ujú. enseguida. Así que eso era la cuestión. Ok, si no hay consulta, entonces Profe, lo finalizamos. Te eh, escucho, te sí, escucho. es con respecto al trabajo práctico, no sé si ya te consulté a vos. Nuestra fecha para la entrega ya es en junio, no sé cuándo se alzaría Sí, creo eso. que es el 6 de junio. Yo El esta semana tema, voy a alzar para las dos materias, mm, a modo que podamos tener. Y ok, si voy a evaluar tal vez modificar esas fechas si van a necesitar más tiempo, a modo de ujú. que podamos hacerlo correctamente y puedan hacer las consultas correspondientes también respecto a al planteamiento que le va a tocar. ¿Les parece? Creo que sería bueno, profe, porque va a coincidir. Sí, perfecto. Muy bien. Está entonces. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Bueno, profe, buenas noches.